Siguiendo la serie de liquidez y de razones financieras, hoy el día de hoy vamos a estar hablando de tres ratios de liquidez muy utilizados, que son el capital de trabajo, la razón corriente y la razón rápida. Las tres básicamente usan las mismas variables, pero miden diferentes cosas. Por ejemplo, el capital de trabajo, o también llamado en inglés el working capital, es cuando yo básicamente agarro todo lo que son mis activos corrientes y le resto mis pasivos corrientes. Lo que yo quisiera ver aquí, evidentemente, es que el número sea superior a cero. Lo que yo estoy tratando de ver acá es si yo tengo que cobrar todos mis activos corrientes o liquidar todos mis activos corrientes, ¿tengo suficiente para poder pagar todas mis cuentas por pagar en el corto plazo o todas las letras de bancos o impuestos que yo tendría que estar pagando en el corto plazo? Aquí hacemos una distinción cuando hablamos de activos corrientes y de pasivos corrientes. Aquí estamos hablando de instrumentos que tienen un vencimiento menores a un año. Entonces, básicamente todas estas son cosas que se deberían estar cobrando en un periodo de un año, estas son cosas que se deberían estar pagando en un periodo de menos de un año. ¿Cuáles son esas cosas que se podrían estar cobrando en menos de un año? Bueno, entonces tienes las cuentas por cobrar de los clientes. Efectivo ciertamente es una cosa muy líquida que deberías estar tratando de convertir a... Aquí básicamente cuando uno habla de activos corrientes es qué tan rápido puedo convertir esto en efectivo. O sea que por definición efectivo es un instrumento muy líquido. Aquí normalmente cuando tienen empresas que compran bonos del tesoro en los Estados Unidos y ese tipo de instrumentos muy líquidos que son, les llaman equivalentes de efectivo. Puedes tener, por ejemplo, alguna cuenta en estos instrumentos que usan de tesorería, que tienen vencimientos de muy corto plazo, de 3 meses, de 6 meses o cualquier plazo menor de un año. Ahí también tienes esos valores líquidos. ¿Cuáles son los pasivos corrientes? Bueno, los pasivos corrientes básicamente son mis cuentas por pagar a mis proveedores, a mis empleados. También tengo impuestos por pagar. También tengo no solamente las cuentas por pagar a mis proveedores, sino también las cuentas por pagar a mis instituciones financieras. Cualquier letra que yo tenga que estar pagando en un periodo menores a un año va en mi pasivo corriente. El préstamo a largo plazo va en mis pasivos no corrientes o en mis pasivos de largo plazo, pero evidentemente todo lo que se tenga que pagar en un periodo menor a un año, eso tiene que ir registrado acá. Entonces, ¿qué me quiere decir este número? Si yo sumo todo esto y se lo resto a todo esto que vemos del lado derecho, tengo suficiente ingresos por venir o ingresos por convertirse en efectivo para cancelar todas estas gastos que se van a convertir en efectivo. Puede ser que en algún momento de este año no tenga suficiente efectivo y esa tal vez es una de las desventajas de este ratio o de esta razón financiera, porque el tema es que esto me mide en un periodo completo. Entonces yo en el periodo de un año tal vez tenga suficiente para pagar estas cosas. Puede ser que mis cuentas por cobrar sean bastante altas y de aquí al final del año las podría estar cobrando, pero puede que ocurra que estas cuentas por pagar pasan antes de estas cuentas por cobrar, pero simplemente a grosso modo una de las cosas que yo quiero ver es si tengo suficiente para liquidarlo. Ahora, no es suficiente solamente saber si en términos absolutos tengo suficiente para poder cancelarlo. Entonces me lleva a mi siguiente indicador financiero, que son mi razón corriente, que es básicamente este mismo número, pero en vez de estarlo restando, lo que simplemente hago es que yo tengo mis activos corrientes entre mis pasivos corrientes. Esto me debe dar un número, y claro, lo que uno debe aspirar, y esto va a depender de cada industria, que este número sea por lo menos 1.8 veces. ¿Qué me quiere decir eso? Bueno, esto me quiere decir que yo tengo suficientes cuentas por cobrar, o yo tengo por cada cuenta por pagar de pasivo corriente, o por cada dólar de pasivo corriente, mejor dicho, tengo 1.8 dólares de activo corriente. Yo tengo en exceso de 80%
de cuentas corrientes para poder pagar mis pasivos corrientes. Esto es lo que normalmente vería un banco para medir el nivel de liquidez que tiene una empresa, y 1.8 es un nivel de liquidez bastante razonable. Cuando tú tienes niveles de liquidez que están iguales a 1 o que tienes una razón corriente igual a 1, básicamente podría pasar el problema que estaba dando conceptualmente acá, de que sí, tienes suficiente para poder liquidar entre todos tus activos corrientes para poder pagar tus pasivos, pero puede que si la mayoría de eso no es efectivo, sino que son cuentas por cobrar, que no necesariamente van a pasar antes de tu cuenta por pagar, ahí podrías tener un pequeño problema de liquidez de tal vez algunos meses y necesitas algún tipo de financiamiento. La razón rápida mide exactamente esto, pero le restamos una cosa importante. Aquí lo agregamos un poco a propósito, aquí también uno de tus activos corrientes, porque debería convertirse en efectivo en menos de un año, es tu inventario. El inventario no es efectivo, el inventario se vuelve efectivo cuando lo vendes y cuando lo compras. Entonces, si yo quisiera ver algo un poquito más de si yo tengo que liquidar la empresa en este momento, quisiera tener una razón rápida de esto, lo que yo básicamente hago es que tengo mis cuentas por mis activos corrientes, le resto el inventario y entonces eso lo divido entre mi pasivo corriente. ¿Qué es lo que yo trato de buscar acá? Acá lo que yo debería estar tratando de buscar es que este número sea por lo menos superior a 1. Si yo tengo de que este número es inferior a 1, no es mal, depende de la industria en la que uno está trabajando nuevamente. Estas cosas normalmente están disponibles en internet, cuáles son los ratios promedio para cada industria. Hay muchas empresas que cotizan en bolsa y se podría ver ciertamente cuál de estos encaja mejor para la naturaleza de cada negocio, pero una cosa que un banco categóricamente le gustaría ver es que todos estos indicadores sean positivos. Ahora, ciertamente es una cosa que cada banco se tomaría diferentes atribuciones dependiendo del tipo de financiamiento que uno está buscando. Si uno ciertamente está buscando un financiamiento a corto plazo, entiéndase una línea de crédito, efectivamente uno no va a tener estos indicadores de la mejor manera posible, porque precisamente por eso uno está buscando una línea de crédito. Digamos que, por ejemplo, yo me encuentro una empresa en la que básicamente tiene una razón corriente, vamos a decir RC, una RC igual a 1, y que entonces tenga una razón corriente. La razón corriente evidentemente tiene que ser mayor que la razón rápida, y que esa razón rápida sea, por ejemplo, de 0.5. Aquí lo que nos está diciendo es que hay un gran peso sobre el inventario. Entonces, el inventario no necesariamente está rotando lo suficiente rápido para convertirse en efectivo. Esto lo podríamos estar complementando con el ciclo de conversión a efectivo que vimos en el video anterior, pero una de las cosas que ciertamente podemos ver aquí es que esta empresa tiene un problema de flujo de caja, por lo menos en el corto plazo. Una de las cosas es que ciertamente, por ejemplo, si uno está desde el punto de vista de un banco, una de las primeras cosas que preguntaría es, ok, ¿qué tan rápida es esta rotación de cuentas por pagar? Y es tal vez uno de los números más rápidos que uno podría sacar. La rotación de cuentas por pagar, como lo habíamos visto en el video anterior, y si no lo han visto, recomiendo que vean este video. Básicamente, el DPO o la rotación de cuentas por pagar es, buscan ese balance de situación, cuál es ese promedio de cuentas por pagar en un periodo, lo divido entre el cost of goods sold, entonces lo multiplico por 365 y ahí me va a dar el número de días. Digamos que ese número de días me da 45. Si hago lo mismo para el DSO o el ciclo de conversión de mis cuentas por cobrar, y digamos que ese número simplemente me da 30, aquí claramente estoy viendo que tengo un desfase de 15 días. Entonces yo necesito, o bueno, digamos, en este caso lo he hecho al revés, en este caso está mucho mejor para mí, no tengo un problema efectivo porque yo cobro a los 30 días, pero tengo que pagar a los 45 días. Si yo quisiera saber si tengo el caso opuesto, por ejemplo, yo tengo 60 días, ahí sí tendría menos 15. Es decir, mis cuentas por cobrar ocurren después de mis cuentas por pagar. Ciertamente yo necesito ver de qué manera puedo pagar eso, ya sea a través de una línea de crédito o de cualquier otro instrumento de corto plazo, porque si no voy a quedar mal con mis proveedores. Quedar mal con los proveedores puede significar que me cambien los términos y condiciones de los precios a los que yo compro, puede ser que me cobren algún tipo de financiamiento, todo eso al final tiene un impacto en la rentabilidad. Lo peor que podría pasar, evidentemente, es que ese proveedor tome la decisión de simplemente no seguir vendiendo
productos o reducir la cantidad de producto que se les vende, y eso es algo que cualquier analista de un banco vería como una situación riesgosa para la continuidad del negocio. Así que bueno, básicamente siguiendo aquí con los videos de liquidez, tomen en consideración tener entre su arsenal de análisis lo que es el cálculo del capital de trabajo, la razón corriente y la razón rápida.